La idea del Juntos surgió en la campaña electoral pasada, cuando recorriendo los barrios muy pobres nos encontrábamos con un cuadro que primero lo percibimos con la vista, después fuimos a ver los números. La tasa de natalidad más alta se da en el Uruguay, allí, en los hogares más pobres, y además tienen una característica fundamental, muchísimo, están a cargo de madres que quedan solas con 4 o 5 hijos. Pretender que por las leyes del mercado pudiéramos arreglar este asunto era prácticamente imposible, porque ahí la lucha elemental es comer todos los días, o salteado, pero comer. Y pretender un plus para poder amortizar lo que significa una vivienda es ilusión. El problema era sencillo: o nos disponemos a dar una vivienda para que esos gurises se críen en otras condiciones, o seguimos nosotros con un problema crónico intentándolo no ver. Porque hay muchas formas de crueldad. La peor es la que mira para el costado y se desentiende. De ahí surgió la idea del Juntos y la idea de cultivar la solidaridad. Como seres humanos que somos, inevitablemente estamos sometidos a dos fuerzas colosales. Las dos nos las puso la naturaleza y está en el disco duro, y no creo que el hombre lo pueda superar, porque es un mandato construido por la biología. Traemos un egoísmo adentro que es fundamental para luchar por la vida, la nuestra y la del núcleo familiar que nos rodea. Y como motor de esa lucha impulsa el progreso. Pero a su vez, ese egoísmo se vuelve contradictorio con otra fuerza hija de la cultura, la solidaridad, que es una fuerza que en realidad piensa por la especie, por la raza humana. La vida humana está tensada por la existencia de esta contradicción, y como podamos manejar esta contradicción, que creo que no se termina nunca, depende el tipo de sociedad que podamos lograr. Porque el egoísmo es un motor de energía, es también un motor de inteligencia, no es una cosa despreciable así como así, y ha impulsado la multiplicación de una multitud de recursos. Pero además pensemos que vivimos una época de desborde de la ciencia y de la tecnología. Pero la ciencia y la tecnología no tienen dirección. La dirección es ética, es moral. Voy a ser más claro: ningún país más instruido, con mayor cultura que lo que significó Alemania en la década del 30 y del 40. Y conocimos lo que era la eficiencia de la barbarie de un pueblo altamente calificado, con muchísimo conocimiento. La ciencia puede servir para destruir el mundo también. Por eso la ética y la moral son elementos con los que hay que permanentemente preocuparse. No son el camino, pero son el rumbo. Si no nos damos cuenta que constituye un interés superior el que los gurises más pobres de este país se puedan criar en condiciones materiales mínimas mucho mejor, si no nos damos cuenta que eso hace al tipo de sociedad que vamos a tener en el futuro, esto no es dar por dar, esto no es la manía del altruismo. El concepto de solidaridad significa que te doy para que tú puedas de alguna manera devolver, no a quien te dio,
sino al conjunto de la sociedad. El concepto de solidaridad no es equivalente al altruismo, que te doy chao. La solidaridad significa hoy por ti, mañana por mí. Y la solidaridad en el mundo ha construido mucho más que el altruismo, porque es una siembra de largo plazo. Por eso yo le tengo que agradecer a los empresarios y a la gente que ha colaborado con esto. Y tal vez ha surgido una idea por ahí para lograr una financiación más segura, más estable y que permita trabajar más sistemáticamente, que anda rondando y que se la vamos a dejar en puerta a la administración que viene. De todas maneras, creo que el Uruguay tiene que seguir haciendo un esfuerzo por la vivienda de los más sepultados, de los más olvidados, de los que van quedando en el fondo de la fila.